¿Qué tal, queridos amigos de relatos y misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de Historia de Misterio y Suspenso, presentamos El Bosque Siniestro. De pronto, él se encontraba en medio de un bosque. Era de tarde e iba oscureciendo. Le habían dicho que no pasara por ese bosque. Habían comentarios acerca de esto, pero Ramón era un joven que no creía en cuentos. Y además, si iba por otro camino, llegaría a su destino más tarde. La luna apenas se dejaba ver, ya que empezaba recién a mostrarse. Al alzar su mirada hacia el cielo de cuando en cuando, la podía ver. Solo cuando no, imposibilitaban su visión esos frondosos follajes de aquellos árboles. Sabía que tenía que cruzar ese bosque cuanto antes. Así impediría que le agarre la oscuridad. Y de esta manera llegaría a aquel pueblo en donde vivía a la hora. Hacía frío y la neblina se iba poniendo un poco más espesa. Pasó así algún tiempo y ya estaba casi oscuro, y al ver hacia la copa de los árboles sentía cierto temor, ya que se veía solo con aquellos árboles que le parecían efectivamente muy intimidantes. Por fin llegó a encontrar un pequeño arroyo de aguas cristalinas. Decidió entonces beber de aquellas aguas. Sabía que faltaba poco, pero había caminado tanto que tenía esa necesidad imperiosa de tomar agua de ese arroyo. Así lo hizo, y de pronto escuchó una voz, o al menos eso creyó. Esta voz le decía a lo lejos: «Ramón, Ramón». Él se levantó y siguió caminando, pensando que se lo había imaginado. Así, siguió cruzando ese arroyo. Apretó un poco más el paso. En eso, Ramón se sobresaltó al escuchar una vez más aquella voz que le decía: «Ramón, ayúdame, estoy a tu derecha, ayúdame». Él sabía que había algo mal en esta situación, ya que por ese bosque la gente no se atrevía a pasar, ya que contaban que jamás aparecían luego de internarse por aquel bosque. Pero sin embargo, volteó y se estremeció al ver a una mujer joven, muy hermosa, que tenía un cabello muy largo, pero que estaba enredado entre las ramas de un árbol. Él, sin pensarlo mucho, se apresuró en desatarla. Luego, ella le agradeció. En eso hubo un ruido en la copa de un árbol, como de un animal o algo parecido. Él dirigió su mirada hacia ese lugar y luego volvió la mirada hacia la joven, que ya no estaba. Entonces, él, por algún motivo, sintió un miedo profundo al saber, por habladurías de la gente, que a cierta hora no se puede pasar por ese bosque, ya que pasan cosas extrañas. En muchas ocasiones simplemente la gente desaparece. Con todo esto, y al caer en cuenta de por qué esa joven sabría su nombre, sintió un estremecimiento interno que luego se transformó en terror, ya que de seguro serían aquellas brujas que contaban algunas personas del pueblo. Faltaba muy poco para salir del bosque,
Él lo sabía, ya que había llegado a aquel arroyo. Esa era la guía para saber que pronto saldría de aquel bosque. De pronto, él solo salió corriendo. Sentía como un acecho, como que alguien estuviera tan cerca, casi pisándole los talones. Era seguido por alguien o por algo. Sentía además unas voces que susurraban y quizás a lo lejos sentía también sus risas siniestras. Simplemente no volteó, solo siguió raudo, sudoroso y muy asustado, sintiendo que algo lo cogería y lo traería de vuelta, internándolo en el bosque. Seguro ese sería su mayor temor. Hasta que por fin salió de aquel bosque, él no se detendría hasta la puerta de su casa. Llamó rápidamente, dándose cuenta de que había perdido la llave. Tocó desesperadamente al instante. En eso salió su hermana Claudia y al verlo pálido y casi sin habla se asustó. Cerró la puerta y las ventanas. Al ver hacia afuera no pudo divisar nada, ya que la neblina tapaba la visión. Ellos vivían iniciando aquel pueblo, eran los que vivían casi al lado de aquel bosque. Se dirigió a su hermano, que yacía casi inmóvil en el sillón de la sala, y le hizo tomar agua. Luego de unos instantes, él, más calmado, habló, aún algo asustado, a su hermana, que lo escuchó muy atenta e impresionada. Entonces su hermana expresó: Ramón, vamos, te llevaré a la cama para que descanses. Ella era mayor, se llevaban como 7 años, por eso sentía siempre la necesidad de proteger a su hermano. Así Ramón y Claudia subieron a la planta de arriba, donde se encontraban los dormitorios, una vez que Claudia vio a su hermano casi dormido. Antes bajó a asegurarse que todo esté completamente cerrado, con la puerta trancada y las ventanas aseguradas. Luego se dispuso también a dormir. Ambos vivían solos en esa cabaña, por lo que tenían un vínculo estrecho y se querían mucho. Eran jóvenes, aunque Claudia estaba bordeando los 30. No se había casado aún y tampoco su hermano. Quizá ambos, como un acuerdo tácito, habían decidido aún no comprometerse. Ramón, por otro lado, era muy joven para eso. Claudia solía salir, sin embargo, con Mario. Él estaba muy enamorado de ella, aunque Claudia, que nunca se había enamorado, debía aceptar de que Mario, de algún modo para ella, era muy especial. Pasaron las horas y Ramón estaba sumido en un sueño muy profundo. En él se veía a sí mismo en el arroyo en donde había estado horas antes en aquel bosque. Él estaba tomando agua de aquel arroyo cuando por detrás vio a unas mujeres ancianas vestidas de negro. Su aspecto era como si estuvieran muertas y se le aproximaban como casi flotando, deslizándose sigilosamente hacia él. Esto le causó terror y despertó pegando un grito. Su hermana se acercó preocupada, preguntando qué pasaba. Ramón dijo sudoroso y aún asustado: Tuve una pesadilla con el bosque. Claudia se apresuró en abrazarlo y dijo: No te preocupes, hermano. Lo que te sucedió fue reciente. Es normal. Te daré una hierba tranquilizante y podrás dormir mejor. A la mañana siguiente, temprano, vino Luca, el novio de Claudia. Lo hicieron pasar y le contaron lo sucedido. Luca se quedó algo preocupado y asombrado a la vez por lo que escuchaba. Luego procedieron a salir,
ya que habían quedado en ir los tres a cazar a los alrededores del bosque, y así lo hicieron. Estando cerca al bosque, escucharon un grito desesperado que los llamaba, pidiendo auxilio. Era el grito desgarrador de una mujer. Ellos se miraron y decidieron ir a ayudarla, adentrándose un poco en el bosque, y sintieron más cerca ese grito. En cuanto estuvieron solo a metros, Ramón sintió que algo no andaba bien y se inquietó. Su hermana y su novio lo miraron y vieron que él veía paralizado hacia una dirección. En eso, ellos vieron hacia ese lugar y se les heló la sangre. A pocos metros de ellos habían tres ancianas que tenían los ojos completamente negros y esbozaban una sonrisa macabra. Una de ellas señalaba a Ramón con un bastón. Entonces salieron corriendo del bosque, sabiendo que habían sido atraídos por esas ancianas malignas. Ramón no se sentía bien, pero aún así tuvo fuerzas para salir corriendo. Y juntos, Luca y su hermana no pararon de correr, ya que sentían que algo los seguía, hasta que entraron a la casa cerrando absolutamente todo. Ya en el interior, Luca y Claudia vieron por la ventana cerca de su casa a una mujer joven y muy bella, parada, viendo hacia la casa. Ella caminaba lentamente y se dirigía hacia su puerta. Ambos se miraron y recordaron la historia de Ramón. Entonces se asustaron y por precaución no abrirían la puerta. Para esto Ramón estaba sentado en el sillón como inerte. Al instante sonó la puerta. En eso, sigilosamente Luca y Claudia se acercaron y Claudia preguntó cautelosamente: ¿quién es? Del otro lado de la puerta se escuchó que esa muchacha desconocida habló con una voz sumamente suave y delicada. ¿Está Ramón? Soy una amiga de él. Claudia y Luca por un momento pensaron en abrir, pero en eso escucharon a Ramón que estaba volviendo en sí y dándose cuenta de la situación. Con voz de pavor y casi tartamudeando, expresó: No le abran, por favor. Esa es la chica que me habló en el bosque. La puedo reconocer. En eso, detrás de la puerta, se escuchó golpearla como con un palo y a continuación se escuchó una voz de una vieja malvada que decía: Ramón, Ramón, no podrás escapar, te encontraremos. En eso cesó todo. El grupo estaba realmente muy asustado por lo que había pasado y no se lo podían explicar. Claudia y Luca entonces pensaron en visitar a una señora del pueblo, ya que habían escuchado que ella, siendo una de las más ancianas, sabría de seguro algo de esta historia. Mientras tanto, dejaron descansando a Ramón. Aún eran las 5 de la tarde. Pasaron un par de horas y Ramón se despertó. En eso sonó la puerta. Él sintió algo extraño, una sensación que no podía explicar, y se quedó parado simplemente detrás de la puerta, como pensativo, con una sensación que no podía explicar. Sintió la voz de su hermana que decía: Ramón, me olvidé mi llave, ábreme, ábreme.
Ramón sabía que algo andaba mal. Entonces respondió: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me buscas? Del otro lado de la puerta contestó una voz diabólica gritando: ábreme la puerta, tú eres nuestro. Cuando te vimos en el bosque, tu energía joven y fresca nos hizo sentir con vida. El que entre en nuestro bosque es nuestro. Del lado opuesto, escuchaba sumamente aterrado Ramón. De pronto, él vio una luz que entraba por debajo de la puerta como una neblina luminosa. Ramón quedó paralizado y veía con terror que esa luz invadía su cuerpo. Él sentía como si esto le quitara su energía vital y cada vez se sentía desfallecer. Corrió para guarecerse en su cuarto, cerró la puerta y casi sin energía se echó en su cama y quedó rendido. En eso vio con pavor que esa niebla entraba por su cuarto y observó que ésta se materializaba con la forma de estas brujas que se dispusieron alrededor de su cama. Él veía que esas brujas abrían de forma exagerada y antinatural sus bocas, que absorbían lentamente la energía del joven, que ya nada podía hacer. En eso escuchó un grito espeluznante. Es cuando Ramón empezó a recuperar su energía. Abría la puerta de golpe su hermana y Luca, con agua bendita y unos rezos que le habían dicho a la anciana a la que habían visitado en el pueblo. De esa manera, las almas negras salieron despavoridas por la ventana, emitiendo un grito infernal. La anciana del pueblo había recomendado esos rezos, ya que hace 10 años atrás había salvado así a su nieto. También otro jovencito sabía que esas ancianas habían sido brujas y en esta vida buscaban a jovencitos que, atreviéndose a atravesar por ese bosque, los engañaban y así robaban su energía para volverse jóvenes por un tiempo y sentirse vitales. Había acabado todo. Nunca más se suscitó nada parecido para tranquilidad de Ramón y su familia. Pero sin embargo, Ramón ya nunca cruzaría ese bosque jamás.